damos las gracias también a todos los hermanos que estuvieron aquí ayudando, cantando, orando ese día. Yo quiero pedirle a mis hermanos que se pongan de pie de nuevo, porque hoy vamos a hablar sobre las marcas del cristiano, las marcas de una verdadera conversión, de un avivamiento que todos pedimos, que todos buscamos, que todos soñamos, que todos queremos, que hemos escuchado de ellos y que algunas veces nos parecen que son muy lejanos, están muy lejos, pero que están en realidad al alcance de nuestra mano. Vamos a orar primero y después leeremos Ezequiel 37, que todos ustedes la conocen. Vamos a orar primero. Bendito Dios, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti, al trono de la gracia. Pedimos, Padre, toda misericordia, bendito Dios, que tú tomes cargo, Señor, de nuestra vida porque la entregamos a ti. Doblega, Señor, nuestra voluntad. Entregamos nuestro futuro. Sometemos a ti, Señor Jesús, nuestro presente, nuestras ideas. Pedimos, Padre bendito, que tú hoy, Señor, tomes cargo de lo que hablemos, para que la palabra que salga de nuestra boca sea única y exclusivamente palabra que provenga de ti, Señor. Quita nuestra carne, quita nuestro entendimiento del medio, Señor, y que sea únicamente una palabra que venga, Señor, por el Espíritu Santo, el que tú has hecho morar en nosotros. Pedimos, Señor, que las meditaciones de nuestro corazón, que los dichos de nuestra boca sean agradables a ti, que tu nombre sea engrandecido y que nuestros hermanos, tus hijos, Señor, y este que está aquí orando, podamos ser, Señor, enseñados por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús se nos oramos. Amén. Quédense en pie, vamos a leer Ezequiel 37. Seguro que todos han escuchado hablar de Ezequiel 37. Leeremos desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Desde el 1 hasta el 14. Yo leeré el primer versículo y después alguno de ustedes lee el segundo y después otro lee el tercero y así hasta el versículo 14. Amén. Leo el primero. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Versículo 2, ¿alguien lo lee? Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Me dijo, oh Dios, ¿vivirá estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos, y dile huesos secos, oíd palabra. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago volver a mi espíritu en vosotros y viviréis. Pondré mis manos sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profetice sobre pues como me fue mandado. Y mientras yo profetizaba, se oyó un estruendo. Hubo un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Miré y he aquí tendones sobre él. La carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Luego me dijo, hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los tiempos, anuncia un mensaje profético, y di, esto dice el Señor soberano, ven, nuevamente, vengo a los 400 y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Profeticé como me había mandado, y el Espíritu entró en ellos y cobraron vida, y se pusieron de pie, un ejército grande en extremo.
dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y perecieron, nuestra esperanza y somos del todo. Por lo tanto, profetiza y diles así, dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y saque de vuestras sepulturas los muertos. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y daré de comer sobre vosotros piedras, sabréis que yo, Jehová, haré y lo hice. Lo hice, dice Jehová. Amén. Puede sentarse, hermano. ¿Usted está grabando en la verdad? Hay pastores a los cuales respeto muchísimo, como John MacArthur. Seguro que todos ustedes han escuchado hablar de John MacArthur, un hombre de Dios, un verdadero maestro en la Escritura. Pero también tengo que decir que con respecto a la idea que tiene John MacArthur acerca de este pasaje, hay muchos en el mundo que tenemos una cierta discrepancia. John MacArthur explica, y quiero por favor que entiendan ustedes que no me estoy colocando por encima de John MacArthur, sino solamente que estoy expresando lo que es mi opinión. John MacArthur entiende que este pasaje que hemos leído es un pasaje que se va a acontecer en el futuro. Es un pasaje que está ligado con las resurrecciones y que está ligado con lo que va a acontecer. Estos pasajes que son de orden apocalíptico. Hay otra corriente de pensamiento que dice, y a la cual este servidor se adscribe, dice que no solamente es algo que va a acontecer en el futuro, sino que de manera adicional esto trata sobre el avivamiento. Y muchas veces nosotros buscamos el avivamiento en nuestra vida. Muchas veces nosotros oramos para pedirle a Dios que venga en nuestra vida, en nuestra iglesia y en nuestra comunidad un avivamiento. Y algunas veces no entendemos con claridad lo que estamos pidiendo. Algunas veces nos cansamos de pedir el avivamiento hasta llegamos a pensar que el avivamiento no es para nosotros. Llegamos a pensar que la manera en la cual vivimos, en la manera en la cual nos desarrollamos en la congregación ya de por sí es un avivamiento. Pero resulta que no. Resulta que el avivamiento no es conformarse a una manera de vivir, sino que el avivamiento es algo que usted pide a Dios. Y Dios lo hace. En el año 1949, en unas islas y en un pueblo muy, muy pequeño, 1949, Europa había salido de la Segunda Guerra Mundial. Europa estaba devastada. Y en un pequeño pueblo en las Islas Hébridas, unas islas que quedan al norte de la región de Gales, en Inglaterra, había una pequeña congregación como esta. Tenía esa pequeña congregación un gran deseo. Y el gran deseo que tenía esa pequeña congregación era que llegase un avivamiento. ¿Por qué? Porque cuando miraban afuera veían almas que se perdían, pero cuando miraban adentro sentían que había algo que les estaba faltando. Y dos hermanas de 84 años, una se llamaba Peggy y otra Margaret, de apellido Smith. Una estaba absolutamente ciega. La otra tenía un problema de artritis de tal manera que no podía andar y desplazarse. Ninguna de las dos podía ir a la iglesia a orar. Pero el Señor les hizo sentir a estas dos abuelas de 84 años de edad que tenían que orar por un avivamiento, que tenían que pedirle a Dios
que el avivamiento viniera de arriba, porque cuando nosotros maquinamos el avivamiento, cuando lo podemos pensar, cuando lo podemos interpretar, cuando pensamos que algo que está aconteciendo en la congregación puede ser el avivamiento, probablemente no sea el avivamiento. El avivamiento es algo de tal magnitud que todos tienen la certeza de que lo que está aconteciendo es absolutamente sobrenatural. Que no puede explicar, que no puede razonar más allá de interpretarlo, pensarlo y razonarlo por el Espíritu. Las cosas del Espíritu de Dios solamente pueden ser evaluadas y pensadas a través del Espíritu de Dios. El espiritual todo lo juzga, dice la Escritura. Y estas mujeres empezaron a orar. Y en esas épocas había allí un pastor a la cual ellas impidieron que viniera a pasar 10 días a esa congregación para hacer una campaña de avivamiento. ¿Quién de ustedes ha estado alguna vez en alguna iglesia que se hacen campañas de avivamiento? Se hacen, ¿verdad? Yo recuerdo que por allá por el año 80, nos casamos en el 88. Por el año 88 tuvimos la oportunidad de participar en la fundación de una congregación, podríamos decirlo de esta manera, ¿verdad? De unos misioneros que habían ido desde los Estados Unidos y entre los primeros que estuvimos en esa congregación estábamos nosotros y echamos junto con los misioneros en la medida en que podíamos nosotros las bases de una nueva congregación. Y recuerdo que en aquella fecha se hacían campañas, traían personas de diferentes lugares y vino un pastor de esta región, Gales, el pastor Morse, como el código, ¿no? ¿Saben escuchar el código ese Morse? Era un pastor gordo y grande que cuando yo lo veía parecía una morsa de lo grande. Y nunca se me va a olvidar porque él decía, y recuerdo en esa campaña una cantidad de cosas que él decía, y entre las cuales decía que cuando él oraba a Dios, él oraba en galés. Hablaba muy bien el español, hablaba muy bien el español. Decía que él oraba en galés porque era el idioma de Dios. Por supuesto que pensábamos, porque el idioma de Dios es el tudelano, no, el calagurritano, que es esta zona. Pues nosotros hemos participado en muchas campañas de avivamiento, pero en realidad el avivamiento es probable que no venga por una campaña de avivamiento. El avivamiento tiene que venir de una manera diferente y hoy veremos aquí, si Dios lo permite, cómo es el avivamiento. Vayan conmigo de nuevo al texto. Veíamos un documental acerca de los avivamientos. Y en el año 1749, un señor llamado Evan Roberts, este hombre, tenía una oración constante delante de Dios. Esta oración constante delante de Dios era: Señor, doblégame. Así como Juan el Bautista tenía una sola predicación: arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. Este hombre, que en cierta manera era como Juan el Bautista, un precursor de un avivamiento, iba por las esquinas de su ciudad y por donde iba, orando y llorando, y decía: Señor, doblégame. Señor, rómpeme. Señor, hazme absolutamente nuevo. Y cuando nosotros vemos este pasaje que hemos leído de los huesos secos, lo primero que nosotros tenemos que hacer para pedir el avivamiento es entender lo que somos. Vaya conmigo al versículo 2. Muchos de nosotros, como estos huesos, estamos hiper secos, secos en gran manera. Si ustedes leen el capítulo 2, el versículo 2, ustedes verán que aquellos huesos no solamente estaban secos, estaban, como diríamos en lenguaje de ahora, hiper secos. Aquí en la escritura me dice,
espero que tengan la misma versión que estoy leyendo yo, dice secos en gran manera, hiper secos. ¿Cuántas congregaciones hay, mis hermanos, donde nos encontramos que venimos a la congregación un montón de veces, pero salimos exactamente igual de secos? Y algunas veces buscamos ayuda en otros hermanos que posiblemente estén tan secos como nosotros. Porque resulta que aquel valle, porque era un valle inmenso, estaba lleno de huesos secos. Es decir, si tú mirabas para atrás, ¿quién conseguías? Alguien que estaba exactamente igual que tú. Si mirabas a tu izquierda, los huesitos de la izquierda, ¿cómo estaban? Exactamente igual que tú. Mirabas a la derecha a pedir ayuda muchas veces, seco. Es decir, el valle estaba cubierto de huesos que estaban absolutamente hiper secos. Y la pregunta es, cuando estás hiper seco, ¿qué pasa en tu vida? Te vuelves ritualista. Vienes a la congregación para que el pastor no te llame. Vienes a la congregación a cumplir una función que se ha internalizado en ti, que debes cumplir, pero sientes cuando sales de allí que en tu vida pasa lo que aparece en el versículo 11. Vayan conmigo al versículo 11. Me siento seco, no tengo esperanza y me siento absolutamente destruido. Soy una careta, soy una máscara de lo que un verdadero cristiano, una verdadera cristiana avivada es. Hay una diferencia entre venir a la iglesia y ser verdadero cristiano, verdadera cristiana. La diferencia es del cielo a la luna. La diferencia es absolutamente grande. ¿Y por qué algunos de nosotros nace? Porque todos cuando hemos nacido por primera vez, seguro que sentimos una especie de fuego, ¿verdad? De avivamiento, que estamos buscando las cosas de Dios, estamos tratando de servir a Dios, estamos leyendo la Escritura, empezamos a orar y a buscar las cosas de Dios, pero poco a poco, a lo largo de nuestra vida cristiana, sentimos que nos vamos secando. Seguro que lo que estoy diciendo no es ajeno a alguno de ustedes. Porque llega un momento en la vida de todo cristiano en que nos sentimos sin esperanza, nos sentimos atribulados, nos sentimos secos. Y como oraba el hermano Henry, que decía, algunas veces preguntamos, ¿Dios de verdad existe? Dios, lo que estoy pasando proviene de ti, o estas circunstancias es que yo me he metido en estas circunstancias por mis propias malas decisiones. Dios, ¿de verdad estás allí? La respuesta de que por qué muchas veces nosotros empezamos a secarnos en nuestra vida está en Jeremías capítulo 2. Vaya conmigo, mis hermanos, a Jeremías, el capítulo 2. Versículo 13. ¿Quién lo lee? Amén. Porque los males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Muy bien. Muchas veces sucede en nuestra vida que empezamos bien, pero a lo largo de nuestro camino vamos poniendo nuestra mirada en otro lado. 52 domingos al año voy a la iglesia. Si usted es de aquellos que no faltan un domingo. Personas que deciden, bueno, yo voy a ir a la iglesia 2 veces por semana. 2 veces por mes, ¿no? Si hubiera 2 veces por semana sería una maravilla. No estaría predicando esto. 2 veces, gracias a mi amigo. Es que ella se sabe el mensaje. 2 veces por mes. Ah, ya voy bien, voy bien. Y un estudio bíblico de vez en cuando. Pero hay personas que se comen 52 mensajes al año. Hay personas que se comen todos los estudios bíblicos que da el pastor o a quien corresponda dar los estudios bíblicos. Asisten a las reuniones de oración. Vienen a todas las vigilias y cuando llega el
final del año y miran para atrás, se sienten secos. ¿Por qué? Porque en su vida, poco a poco, van separándose de la verdadera cisterna. Lean conmigo. Me dejaron a mí, se apartaron de mí. Empezaron a poner sus intereses, empezaron a poner su foco en otras cosas. Y como yo he dicho alguna que otra predicación que alguno de ustedes me ha escuchado cuando hemos predicado sobre Apocalipsis. En la iglesia de Éfeso dice, tú eres una maravilla de iglesia. Haces de todo, sufres, aguantas, llevas esto, pero tengo algo contra ti, que ha dejado tu primer amor. Yo he contado algunas veces, cuando usted está de novio, de novia, con su esposa, con su esposo, usted come y respira. Yo he contado que cuando yo estudiaba afuera y recibía las cartas de mi esposa, ahora son los WhatsApp o los audios. Yo flotaba. Pasaba una semana así e iba al buzón de correos a ver cuándo recibía otra carta de ellos. Porque donde está tu tesoro, ¿dónde está? Ahí está tu corazón. ¿Y qué pasa con Dios? Que poco a poco, en vez de ponerlo de primero en nuestra lista, va de segundo. Al cabo de un tiempo va de tercero. Al cabo de un tiempo va de cuarto y cuando vamos siguiendo va de quinto. Y lo que está ocupando los primeros lugares de arriba son las cisternas rotas. Entonces cuando usted deja de poner su foco y deja de pensar en Jesucristo como lo que Él tiene que hacer, cuando Él ya no es lo primero, ni siquiera lo segundo, mucho menos lo tercero, lo cuarto no lo ocupa, ni lo quinto, ni lo sexto, sino que está en el último lugar, usted ha acabado para usted. Cisternas rotas. ¿Y qué pasa con una cisterna rota? No tenía agua. No retiene el agua. Y entonces, ¿qué pasa con usted cuando viene la parte de adentro y está llena de roturas? ¿Qué pasa? El agua. Dos cosas tengo contra mi pueblo. Primero, me dejaron a mí. Y segundo, cavaron para sí, hicieron para sí, buscaron ídolos, buscaron cosas que pensaban que me podían sustituir, pero no son como yo. Eso dice el Señor, son cisternas rotas que no retienen el agua. Y cuando vemos aquí que llega personas que tienen años en el cristianismo, y dicen, Señor, necesito un avivamiento. Empezamos a ver en esta porción lo que, vuelva conmigo por favor a Jeremías, a Ezequiel. Vuelva conmigo. Ya usted sabe que ha empezado a secarse y se siente seco. Se siente, inclusive empieza a luchar con usted mismo para venir acá. Y ahora usted y yo, para empezar a caminar por la senda de eso que pedimos, tenemos que empezar a hacer algunas cosas en nuestra vida. La primera cosa que nosotros tenemos que hacer es pedir a Dios que Él sea nuestro juez. No lo busquen porque se lo voy a decir muy rápido. En 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, habla con claridad que nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Pero nosotros somos muy malos jueces de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando yo me examino a mí mismo, oye, que yo soy